Hay una frase que sigue muy presente en muchas empresas, que es el esto siempre se ha hecho así. Hoy queremos desmontar este mito, desmontar esta frase junto a Alex Escribano, CRM de ACDP Soluciones Informáticas. Alex, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Bien. Un día más contigo aquí. Venga, vamos allá. A ver, me has comentado alguna vez que muchas veces te encuentras en muchas empresas casos de este tipo, ¿no? Que intentáis aplicar algún tipo de solución digital, algún tipo de solución actual y te encuentras con, aunque no sea esa respuesta directa, con el esto siempre se ha hecho así, ¿para qué invertir en eso? ¿No? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te sueles encontrar en estos casos? Correcto, sí. A ver, es muy habitual encontrarme en empresas, además con esa frase, con el esto siempre se ha hecho así. Es una forma de mirar hacia atrás, ¿no? De decir, como siempre lo hemos hecho de esta manera y ya me funciona, ¿para qué tengo yo que actualizarme? Y eso encuentro que en la sociedad actual es dar pasos hacia atrás, sobre todo a nivel de digitalización. ¿En qué tipo de sectores o procesos te encuentras más con este tipo de situaciones? Hay que contar que aquí en Fraga estamos en el medio rural, entonces es bastante habitual encontrármelo aquí, pero incluso en zonas más industrializadas o en ciudades suele pasar que hay bastantes empresas que todavía están con un pensamiento, llamémosle antiguo, de cómo enfocar la digitalización, de cómo aunar el dato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué suele pasar cuando a este tipo de clientes les proponéis una solución más actual? Pues la primera barrera suele ser la económica, porque en cuanto a la digitalización, lo que pasa en las empresas es que encuentran que ya sea inversión a nivel informático o a nivel de software, ¿no? De programas que pudieran necesitar, es como un gasto y no como una inversión. Y realmente hace falta esa pedagogía, explicarle a las empresas, que es algo que hacemos habitualmente como consultores tecnológicos, que la digitalización son pasos hacia adelante. Cuando tú estás digitalizando, estás automatizando y es una inversión, porque te estás quitando tiempo de tareas que antes no lo estaban, que a partir de después ya lo van a estar. Entonces, al final podrás dedicar más tiempo a otras tareas y dedicarle menos tiempo a lo que ya has automatizado. ¿Qué miedos reales detectas cuando habláis de cambiar a sistemas más automatizados? Un miedo que es muy habitual en las empresas es que una máquina va a quitar el trabajo de alguien dentro de la empresa, cuando la realidad es que, por ejemplo, en una oficina, en un ambiente administrativo, empresas en las que implantamos programas de gestión, contabilidad y tal, pues en el momento en el que les hablas de automatizar, se piensan que va a sobrar gente que tenga que hacer los trabajos que se hacían hasta ahora. Y no, sino que simplemente van a dedicarle menos tiempo a tareas que se puedan automatizar y van a poderle dedicar más tiempo a otras tareas que puedan estar en el ecosistema de esa empresa. ¿Recuerdas el caso de algún cliente en concreto, no hace falta mencionar a nadie, Correcto. que se haya resistido mucho a este tipo de cambios? Pues ya no solo por la barrera económica, sino también por en el momento en el que le hacías una demostración de cómo funcionaba y por esa falta de conocimiento, de pedagogía, de actualización, pues el hecho de decir, ostras, todo esto para mí es demasiado nuevo, no me voy a poder adaptar. Es más, recientemente me he encontrado con una empresa que su departamento de administración está siendo muy reticente solo por la complejidad de formarse en las nuevas herramientas, únicamente por eso. O sea, a falta de trabajar o empezar a rodar con ella. Entonces, es un proceso lento y hace falta tener paciencia y verlo pues poco a poco. Ir avanzando poquito a poco, pero los objetivos se acaban cumpliendo. ¿Qué tipo de tareas dirías que son las que se podrían automatizar y que a la gente hoy en día más le cuesta desprenderse de lo manual? A ver, pues por ponerte un ejemplo, con la coyuntura actual de lo que hemos hablado en otros episodios, como es la ley antifraude, la necesidad de tener ya un programa de facturación / contabilidad que esté certificado por Hacienda, ¿no? Pues que todo lo que antes hacían con una hoja de cálculo o que lo hacían sobre el papel en su blog antiguo,
pues me encuentro mucho de eso de, ostras, si yo lo hacía así, ¿por qué tengo que cambiar ahora? Y al final les estás dando una herramienta que le va a automatizar gran parte de eso y que en el futuro, si quisieran, al final, si tú tienes un programa en el que tú ya tienes un presupuesto hecho, luego no vas a tener que entrar en el Albarán, por ejemplo, porque en SAG 50 tú haces un presupuesto, lo convierto en Albarán porque el cliente me ha aceptado. Entonces, se convierte en un Albarán que tú luego vas a poder, con otro botón, apretando un botón, se va a convertir en una factura y para los que así lo desean, se va a convertir en el asiento contable de ese proceso. Entonces, estás haciendo con una entrada del dato una sola vez, has conseguido automatizar todo ese proceso. Te estás quitando horas de trabajo. Hombre, visto así suena muy fácil, pero claro, yo entiendo que hay mucha gente Hay que aprender a manejar esos programas. que se resiste y claro, que debe costar. Es lo complejo. Entonces, hay que invitar a la gente a que realmente dé ese paso. O sea, y que no tenga miedo a la digitalización o a la automatización de los procesos. Imagínate ahora con todo lo que hay de inteligencia artificial, ¿no? Pues es un mundo que se está abriendo más y más y que si no das ese paso es que te estás quedando atrás. ¿Qué le dirías a cualquier gerente o cualquier responsable de este tipo de empresas que tienen miedo al cambio? Yo les diría que no tengan miedo. Más que el miedo, les invitaría a que probaran a dar ese paso. Además, recientemente, por ejemplo, con el Kit Digital, hemos tenido un montón de apoyo, ¿no? Una palanca económica para que las empresas no tuvieran que invertir en eso directamente, sino que les ayudaba a quitarse una de esas barreras. Posteriormente, evidentemente, en el momento que tú enseñas la herramienta, si no has usado nunca o llevas toda la vida usando otro sistema, siempre es complejo. Entonces, ese es el miedo más grande que me he encontrado recientemente en esto. Yo les diría que den ese paso, que avancen, que no se queden atrás, que mirar atrás solo es para coger impulso. ¿Crees que cabe la posibilidad de que se queden atrás o más bien pronto que tarde van a tener que adaptarse a esta nueva tecnología? En algún momento van a tener que avanzar sí o sí. Primero por la coyuntura de las nuevas leyes de facturación y hace nada se publicó un BOE de que en nada tenemos la ley Crea y Crece, que es la que obligará a que entre empresas se emitan siempre, entre empresas y profesionales, se emitan facturas electrónicas, o sea, e-facturas, que esto era lo que no había sucedido hasta ahora. Seguramente esto lo tendremos en año y medio, 2 años, para empresas que facturen más de 8 millones de euros y en 2 años y medio, 3 para el resto del mundo. Entonces, ya no te puedes quedar atrás. Como mínimo en ese aspecto ya tiene que estar. A su vez, se está preparando también normativa para el fichaje digital de trabajadores y empleados de las empresas. Entonces, prácticamente toda la parte administrativa y laboral de las empresas se está yendo al mundo digital. Entonces, ya no es una barrera que tengan que saltar, sino es un reto que tendrán que afrontar. Si tuvieras que romper el mito del así se ha hecho siempre en una sola frase, ¿cuál sería? Pues hacerlo como siempre es el método más caro de obtener los resultados de ayer en el mercado de mañana. Al final estás haciéndolo como lo hacías antes para obtener unos resultados que en el mercado actual, con la digitalización, serían más rentables. Hablamos de eso, sobre todo, rentabilidad. Al final, muchas veces no es que las cosas funcionen bien, es que no nos hemos planteado que pueden funcionar mucho mejor. Alex, ha sido un placer tenerte aquí una vez más. Un placer es mío. Esta vez intentando desmitificar una de las frases. Sí, son complejas. Un poco antiguadas y desfasadas, pero bueno, es lo que nos solemos encontrar en ocasiones. No sé si hay algo que quieras añadir. Pues quiero invitar a las empresas y autónomos a que no tengan miedo, a que den ese paso, a que en ACBP estamos siempre dispuestos para ayudarles en todo lo que tenga que ver con la consultoría tecnológica y en acompañarles en todo ese proceso para ya sea digitalizarse, automatizarse y ser más rentables al fin y al cabo. Y a todos los que nos escucháis, pues muchas gracias una vez más por vuestro tiempo, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.